Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya vamos a empezar. Bienvenidas otra vez a todas a la tercera plática de la línea 2, agentes y procesos sociales, políticos e históricos. Hoy tengo el honor de presentar a Ana Lilian Rodríguez Villafuerte. Ella es licenciada en Filosofía y en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene maestría en Educación y Valores por la Universidad de Barcelona. Entre diversos cursos y diplomados destacan el Mundo Juveniles impartido por el Instituto de Investigaciones en Juventud de la UNAM. Tiene un diplomado en Bioética por la Facultad de Filosofía y Letras. Su interés se centra en los temas de pensamiento crítico, desarrollo moral y la filosofía en el ámbito educativo. Su experiencia laboral se ha desarrollado principalmente en la docencia y en el ámbito de la formación docente, siendo así que trabajó durante 20 años en el Colegio Madrid de la Ciudad de México, en donde, además de impartir las materias del área de filosofía, tuvo a su cargo durante 3 años la implementación del programa de filosofía para niños. Fue también coordinadora académica, donde trabajó en el diseño de un currículum transversal basado en competencias desde preescolar hasta bachillerato. También se ha desempeñado como docente en el bachillerato a distancia de la UNAM y en la Universidad Iberoamericana, en donde obtuvo en el 2005 una mención de excelencia académica. Los últimos 12 años se ha desempeñado como docente de tiempo completo en el Instituto de Educación Media Superior, en donde imparte las asignaturas de Introducción a la Filosofía, Lógica, Ética, Estética y Filosofía Política. En la formación docente, su trabajo se enfoca sobre todo al desarrollo del pensamiento crítico, comunidades de indagación en el aula y desarrollo moral. Ha trabajado con docentes de diversos niveles educativos. Los últimos 4 años desarrolló programas de formación docente en la Universidad de La Ciénega del estado de Michoacán, en donde destaca el tema de la elaboración de códigos de ética para prevenir la violencia de género. Es autora de libros de texto de formación cívica y ética para secundaria por la editorial SM y de lógica para bachillerato con la editorial Macmillan Castillo. Entre diversos artículos y ensayos, tiene una colaboración sobre evaluación dialógica de los aprendizajes en el bachillerato en el libro Un compendio de buenas prácticas, editado por Codeic UNAM en 2009. Y hoy nos va a presentar su trabajo Sopa de murciélago, incertidumbre y esperanza. Adelante, Lilian, cuando estés lista. Muchas gracias, Lucía. Bueno, pues voy a empezar a compartir la pantalla y les voy a platicar un poco de dónde es que surge este texto, ¿no? Digamos, es un texto justo que escribí a propósito de la pandemia, porque un grupo de maestras que damos clase todas en el Instituto de Educación Media Superior y pertenecemos a diferentes áreas disciplinares. Una de estas amigas, compañera de trabajo, que es historiadora, nos dijo, ¿por qué no escribimos algo de cómo hemos vivido la pandemia? ¿Qué hemos sentido? ¿Qué ha pasado con nosotras? ¿Qué reflexiones nos trae, no? Entonces, aquí yo pongo la que no es, ahí está. Y entonces, fue así que surgió este texto. Por eso fue muy curioso cuando llega la invitación para el seminario, ¿no? Y dicen así como, manda algún texto que tengas. Incluso otra compañera que hoy está aquí también acompañándonos, que es Rosalía Guillén, había leído mi texto y me decía, pues, ¿por qué no mandas ese que acabas de escribir? Bueno, este texto lo encontramos, estamos haciendo un blog, justamente este grupo de docentes, que se llama Red de Mujeres. Y Tair, que va a ser mi comentadora y pertenece a ese grupo, nos hará favor de compartir el link de ese blog a través del chat. ¿Ok? Entonces, este es un poco el antecedente de dónde surge este texto, ¿no? Entonces, es ahí donde se me ocurre este nombre, ¿no? Sopa de murciélago, incertidumbre y esperanza. Y empiezo con un epígrafe de Hölderlin que dice, pero donde está el peligro, crece también lo que salva.
El texto está repartido, dividido en tres apartados. El primero, que se llama El aleteo de una mariposa, a manera de introducción. Luego otro que se llama La telaraña, a manera de desarrollo. Y el tercer apartado, que se llama La colmena, que es un poco para ir concluyendo, ¿no? Ok, entonces, La sopa de murciélago, incertidumbre y esperanza. Nadie hubiera creído hace apenas un año que un murciélago o un pangolín de una lejana provincia china podría afectar a la humanidad entera. Sin duda habíamos escuchado hablar muchas veces del efecto mariposa, que proviene de un proverbio chino. El aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Retomado por la teoría del caos, para intentar dar cuenta de los procesos dinámicos no lineales que tienen lugar en la naturaleza. Con la pandemia del COVID-19 se puso de manifiesto cómo esos procesos caóticos intervienen en nuestra cotidianidad y cuestionan toda certeza. Nos vienen a constatar que vivimos en un mundo complejo e interconectado, además de la condición humana signada por su fragilidad e indigencia. Todas y todos, en mayor o menor medida, nos hemos visto afectados por esta emergencia sanitaria que ha venido a trastocar el orden mundial y el personal, lo privado y lo público, la economía, la salud y la vida. Las condiciones actuales revelan que la ciencia representa el mayor esfuerzo humano por comprender el mundo. En ella se manifiesta la intención y necesidad de buscar respuestas para las interrogantes que nos plantea la naturaleza, pero ofrece más dudas que certezas. No es monolítica, evoluciona continuamente y no de manera lineal. Por eso no hay recetas ni soluciones rápidas para lo que hoy nos toca vivir. En estas condiciones, para orientar nuestras decisiones, es más necesario que nunca aproximarse a toda información con espíritu crítico, analizando la fuente y el contexto político y económico en el que surge y se desarrolla. Debemos aprender a desconfiar de los discursos apocalípticos, tanto como de los optimismos ingenuos. No podemos esperar certezas absolutas. Conformémonos con encontrar orientaciones razonables que nos permitan tomar decisiones cotidianas, evitar el miedo que paraliza, tanto como la temeridad irresponsable. Pues tras la apariencia de decisiones personales, nos ponen en riesgo a todos. Busquemos, como diría Aristóteles, el término medio, la templanza suficiente para desentrañar y sobrevivir a estos tiempos convulsos. En el marco de lo antes expuesto en este escrito, pretendo compartir algunas reflexiones surgidas del pertinaz desasosiego tras la fractura de lo que conocíamos como normalidad, en un intento de mirar cara a cara a la incertidumbre como única posibilidad de esperanza. Al ser innumerables los aspectos que han sido trastocados, nos enfocaremos principalmente al ámbito educativo, que es el territorio desde donde hoy participo del escenario de la pandemia. Y aquí viene la segunda parte, el segundo apartado, la telaraña. Súbitamente, las escuelas cerraron sus puertas. Lo que parecía una medida temporal se fue convirtiendo poco a poco en un estado de confusión y desconcierto. Imposible saber cuándo, cómo o si de alguna manera será posible volver atrás. Las comunidades escolares, con su enorme entramado de vínculos y relaciones, se vieron de pronto arrojadas a la telaraña digital, que, por más que parezca algo cotidiano, no había sido explorado de manera suficiente como un vehículo exclusivo para los aprendizajes escolares de todos los niveles educativos, que todavía tienen o tenían su asiento principal en el aula presencial. Conceptos como aula virtual, hiperaprendizaje, plataformas de enseñanza o educación en línea y a distancia no son desconocidos, pero se reducen a ámbitos muy particulares de la educación universitaria y otros tipos de formación profesional.
Si bien ya el discurso educativo apunta hacia un uso cada vez más intensivo de los medios digitales para el aprendizaje, se plantea como una realidad a mediano y largo plazo. Es verdad que en algunas escuelas, muy pocas y privilegiadas, las y los estudiantes tienen clases de computación desde preescolar. También son una realidad las redes sociales, los videojuegos, los buscadores de información y diversas formas de comunicación a través de los teléfonos celulares. Pero eso no significa que los centros educativos públicos y privados de todos los niveles de enseñanza estuvieran en condiciones de transitar de golpe a la escuela no presencial. Sin embargo, cuando las condiciones sanitarias impusieron el distanciamiento social, fue preciso probar, imaginar, implementar caminos diversos para hacer posible que la escuela no se detuviera, aunque al mismo tiempo la situación visibilizó y profundizó las desigualdades respecto de recursos y oportunidades de acceso a la educación. Ahora, tras 10 meses de esta nueva normalidad, es posible apuntar algunas de las paradojas que nos revela esta crisis, muchos obstáculos al mismo tiempo que nuevos aprendizajes y retos que esta experiencia va dejando. Nos referiremos en particular a la brecha digital y a las coordenadas espaciotemporales en las que transcurre la vida. Señalemos en primer lugar la brecha digital, que va mucho más allá de las edades y situación económica. Muchos docentes, personal administrativo, directivos, tutores y estudiantes no están familiarizados con el manejo de dispositivos digitales. Ni siquiera cuentan con uno en casa, tampoco con conexión a Internet. Pensando particularmente en estudiantes de bachillerato, es cierto que la mayoría utiliza el celular, pero su uso principal es para redes sociales, no para el trabajo escolar. Este primer obstáculo, que algunos pudieron sortear, para otros implicó la pérdida del empleo o el abandono escolar. Hubo incluso escuelas que ante la imposibilidad de migrar a la educación a distancia, tuvieron que cerrar definitivamente. Por otro lado, resulta también relevante el trastocamiento de las coordenadas espaciotemporales en las que estábamos habituados a desarrollar las tareas educativas. De entrada, vivimos la dificultad de encontrar o acondicionar un sitio adecuado para desarrollar estas tareas, ya sea por el tamaño reducido de muchas viviendas o el número y condición de quienes en ellas habitan. Esta fusión de la frontera entre la escuela y la casa, sobre todo para los más pequeños, trajo también confusión de vínculos. La madre o el padre convertidos en improvisados maestros, apoyando a sus hijos, al mismo tiempo que tenían que resolver sus quehaceres cotidianos. Ni qué decir cómo esto influyó en el aumento del índice de violencia intrafamiliar. Los docentes, con sus clases, penetran en la intimidad del hogar. Surgen dudas y recomendaciones acerca de ¿se pueden grabar o no las sesiones de clase?, sobre todo tratándose de menores de edad. Aunado a esto, la labor docente se encuentra sometida a una sobrevigilancia, a ser contemplada y juzgada por quienes no son actores habituales del aula. Esto trae, por un lado, reconocimiento a la labor de algunos docentes, pero también una exigencia extrema por parte de las autoridades escolares y familiares de los estudiantes, checando horarios y tiempos de trabajo en plataforma por parte de los primeros o cuestionando el proceder del docente si no se adecúa a lo que el padre o la madre esperan de la clase. También es cierto que hay experiencias de familiares que se acercan a escuchar la clase con entusiasmo y participan en los aprendizajes. El espacio tradicional del salón de clases se redujo de pronto a personas aisladas, ensayando delante de una pantalla nuevas formas de comunicación, con una gran heterogeneidad de habilidades y recursos. Ya no hay un trayecto que se recorre hacia el aula. No hay personas que caminan por los pasillos, entrando y saliendo de los salones.
de pronto nos vimos confinados, sentados, dando clases frente a un dispositivo, con pocas evidencias de lo que podría estar ocurriendo con nuestros supuestos interlocutores. Esto significó una revelación interesante de la que pocas veces tomamos conciencia: la importancia de la coreografía en el aula, ese espacio donde los cuerpos se mueven y transitan para conocerse y comunicarse. Aprendemos también con el cuerpo, como afirman Girard y Chalbin. Cuando el docente camina entre los pupitres, mira a los estudiantes cara a cara, se percata de cómo se desarrollan distintos procesos, se da cuenta por las miradas o los movimientos corporales si es preciso reiterar una idea, cambiar una dinámica o introducir algún elemento que refuerce la atención. Los estudiantes, a su vez, se configuran como grupo, como comunidad que aprende a través de sus propias coreografías. La forma de caminar para entrar al salón de clases, dónde sentarse, cómo y con quién. El movimiento permanente permite observar la apropiación del espacio que transcurre a lo largo de un semestre. En lugar de estas trayectorias habituales, nos vimos en la necesidad de improvisar formas de comunicación de cuyos resultados todavía no tenemos suficiente evidencia. Ante lo incierto de estas circunstancias, algunos docentes optaron por inundar de tareas a los estudiantes para dejar constancia de su trabajo. Otros se grabaron dando clases frente a un improvisado pizarrón, que en ocasiones era una ventana de la casa. Hubo quienes buscaron recursos digitales y cursos en línea para su propia formación. Así se dispusieron a explorar otros vínculos y ampliar sus saberes y habilidades. Pero también hubo quienes se sintieron rebasados y desistieron. Simplemente se paralizaron frente a una realidad fracturada. La concepción del tiempo sufrió importantes alteraciones. De pronto, desaparecieron los horarios impuestos desde fuera, la hora de ir al trabajo, la de volver a casa. Algunos podían pasar más de 8 horas conectados a la computadora, casi sin cambiar de posición, sin saber ni en qué día de la semana estamos, trastocando los hábitos más básicos de higiene y alimentación. Es así como se hizo imprescindible la autorregulación, esa capacidad de establecer rutinas y tiempos que permiten cumplir adecuadamente con las actividades que componen el día a día, preservando la salud física y mental. Esta autorregulación fue para algunos estudiantes una feliz revelación, en tanto significó un impulso hacia la emancipación intelectual, que, siguiendo a Rancière, implica la toma de conciencia de la propia capacidad para aprender y permite decidir sobre el uso que se le quiere dar a dichas capacidades. Aún es pronto para saber a ciencia cierta los resultados de los esfuerzos realizados. Nos preparamos para iniciar otro semestre, esto lo estoy diciendo yo más o menos en enero, febrero, para iniciar otro semestre en las mismas o en mejores condiciones, según haya sido la experiencia de cada uno. Es urgente una reflexión colegiada, institucional, que permita orientar decisiones cruciales en lo que se refiere, por ejemplo, al contenido de los programas y cómo adecuarlos a las nuevas circunstancias. Otra tarea pendiente es la que se refiere a la evaluación de los aprendizajes. ¿Hasta dónde las desventajas sociales y las condiciones de excepción en que por ahora vivimos implican una laxitud en las exigencias o, por el contrario, estamos evaluando la calidad de la conectividad y recursos digitales al alcance de cada estudiante? ¿Qué tan pertinente ha sido la adecuación de las tareas y actividades a la educación no presencial? ¿Cómo regulamos las actividades diacrónicas y sincrónicas para que éstas no resulten excluyentes
para los que tienen dificultad de conexión y dispositivos limitados. Podemos afirmar, y aquí tomo una cita de Victoria Camps de su libro El elogio de la duda, si no lo han leído, se lo recomiendo, que en un clima como este, es válida la duda ante lo que desconcierta y extraña, en lugar del exabrupto inmediato. La duda sería una forma de reaccionar más saludable para todos. Entendiendo esta como un ejercicio de reflexión que nos permite no dar por sentado aquello que desconocemos y de lo que tenemos pocas evidencias. La duda no es un rechazo, es una pausa que permite tomar distancia crítica para poder actuar de la mejor manera posible. Y a manera de conclusión, el último apartado, que lleva por nombre La colmena. Lo que está por venir depende en gran medida de las decisiones y responsabilidades que como individuos y como comunidad planetaria estemos dispuestos a asumir. Habrá quienes consideren que este ha sido un tiempo perdido. Otros podrán verlo como un tiempo excepcional que nos ha permitido pensarnos en escenarios disruptivos que exigen nuevas formas de ser en el mundo, es decir, nuevas prácticas existenciales. Las sociedades humanas muchas veces son comparadas con las de las abejas o las hormigas, en donde cada individuo cumple inexorablemente con una tarea o un destino impuesto por la naturaleza o por instancias de poder omnipresente. Eso hace difícil inaugurar rutas vitales. Camilo José Cela, en su novela La colmena, retrata una entrañable y dolorosa realidad donde sus personajes, enrolados en una rutina de mera subsistencia, no se cuestionan sobre lo que consideran vicisitudes ineludibles. Sus miradas jamás se dirigen a horizontes distintos. Se limitan a cumplir con sus tareas, a veces penosas, pero desde su perspectiva irreemplazables. Es increíble la facilidad con que nos acostumbramos al malestar de la cultura sin percatarnos de que son las propias ideas y prácticas humanas las que perpetúan situaciones de violencia e injusticia, pudiendo llegar hasta la ignominia. El propio Cela apunta en su novela cómo sus personajes adoran lo que ni entienden ni ven, llevados por la seguridad de pertenecer a un grupo, al cobijo del rebaño, en palabras de Nietzsche. Sin embargo, como propone Sartre, hay una diferencia fundamental en la manera de existir propia de los humanos. Mientras que todas las demás cosas y seres del mundo aparecen en él con una existencia y una esencia dadas, las personas aparecemos primero a la existencia y a partir de ahí nos vemos en la necesidad de construir nuestra esencia. Es decir, primero existimos y a partir de ese hecho del que no fuimos partícipes, enfrentamos la larga y difícil tarea de proyectar nuestra vida en comunidad. Ante la dimensión de semejante tarea, la mayoría opta por renunciar a su libertad para buscar un lugar seguro al cobijo de la sociedad. Hoy, sin embargo, somos testigos de un cambio de época que genera desasosiego y confusión. Se cuestionan todos los paradigmas considerados inamovibles. Es necesario reconocer que las pretendidas verdades objetivas, las certidumbres que se han tomado como parámetros de vida, pierden vigencia. Toda certidumbre es pasajera. Es preciso aceptar, y aquí tomo palabras de Edgar Morin, el conocimiento es navegar en un océano de incertidumbre a través de archipiélagos de certeza. La realidad es movimiento y cambio constante. Querer entenderla como una fotografía fija nunca ha dado buenos resultados. Y en estos tiempos, aún menos. Es preciso reconocer el desconcierto que genera la incertidumbre, pero también aquilatarla como la única posibilidad de esperanza. Porque mantenernos vivos como humanos
y como planeta, nos obliga a abandonar el conformismo. Aquí tomo una cita de Antonio Jesús Aguiló, que comenta a Walter Benjamin, y dice una actitud íntimamente relacionada, perdón, me salté algo, ¿no? Sí, perdón, me salté algo. Sí, no, hasta ahí nunca ha dado buenos resultados. Entonces voy con la cita que les dije. Es preciso reconocer el desconcierto que genera la incertidumbre, pero también aquilatarla como única posibilidad de esperanza. Porque mantenernos vivos como humanos y como planeta nos obliga a abandonar el conformismo. Ese conformismo es una actitud íntimamente relacionada con la pasividad, la inercia, la desesperanza, la indiferencia, el abandono, la alienación, el conservadurismo y el fatalismo. Para poner en marcha nuevas formas de relación más flexibles y dinámicas que nos permitan afrontar los riesgos de lo inesperado. Todo conocimiento está, en algún grado, amenazado por la ilusión y el error, por lo que vencer al virus y lograr seguir adelante no vendrá de la imposición de fronteras o de la separación, sino de una nueva comprensión de la comunidad con todos los seres vivos, de un nuevo equilibrio con otros seres vivos del planeta. La perseverancia, el diálogo, el trabajo denodado, el reconocimiento de las coincidencias y las diversidades que conforman la realidad nos permitirán dibujar los contornos de nuevas formas de ser en el mundo. Y con eso termino. Muchas gracias, Lilian. ¿No? Quisiera, perdón, no sé qué estoy diciendo. Sí, claro. Quisiera mencionar, bueno, ahora ya va a leer, Lucía nos va a hacer favor de leer la semblanza de quien hoy me acompaña como para comentar este texto, que es Tahir Terán, y ahorita sabrán a qué se dedica, pero quiero resaltar que no es casual que no haya yo invitado a una filósofa para comentar el texto, porque a lo largo de todo este tiempo de vida y de trabajo académico y de trabajo con docentes, he aprendido a aquilatar enormemente la transdisciplina, ¿no? Y entonces leo aquí un poquito los artículos 2 y 3 de la Carta de la Transdisciplinariedad, que luego sigan les comparto el link. Dice, el reconocimiento, ¿qué es la transdisciplina? El reconocimiento de la existencia de diferentes niveles de realidad regidos por diferentes lógicas. Esto es inherente a la actitud transdisciplinaria. Toda tentativa de reducir la realidad a un solo nivel, regido por una única lógica, no se sitúa en el campo de la transdisciplinariedad. La transdisciplina es complementaria al enfoque disciplinario. Hace emerger de la confrontación de las disciplinas nuevos datos que las articulan entre sí y nos ofrece una nueva visión de la naturaleza y de la realidad. La transdisciplina no busca el dominio de muchas disciplinas, sino la apertura de todas a aquello que las atraviesa y las trasciende. Entonces, esto nada más un poco para decir por qué a propósito, ¿no? Aparte que, claro, Tahir es una entrañable amiga para mí, pero esta mirada distinta a mí también me ha permitido crecer enormemente. Muchas gracias. Antes de presentar a la comentarista, yo sí quería decir que me pareció una plática muy interesante, muy completa. Nos lleva a reflexionar más a fondo sobre lo que estamos viviendo actualmente y pensar cómo todos tenemos que pensar en modelos de inclusión para los más afectados en estos procesos. Pero bueno, tenemos el comentario ahora de Tahir Dolores Terán Guerrero. Ella es ingeniera geofísica por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Cuenta con una maestría en Ciencias en Física de la Atmósfera por el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y una maestría de la Scuola degli Studi Superiori Sant'Anna de Pisa en Gestión Ambiental.
Obtuvo el grado de doctorado en Economía y Ciencia del Cambio Climático por la Università Ca' Foscari de Venecia. Ha colaborado con diversos organismos nacionales e internacionales en estudios de modelación del cambio climático y en evaluaciones de impacto ambiental, entre ellos el Centro Mediterráneo para el Cambio Climático y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Su interés se centra en el estudio e identificación de fuentes de contaminantes y su comportamiento en el ambiente. Ha colaborado en estudios relacionados con el impacto del cambio climático en el destino y transporte de ciertos contaminantes ambientales y en la gestión adecuada de sitios contaminados y residuos. Actualmente es socia de Tegarth Consultoras, organización que entre otros temas se interesa por temas relacionados con la regulación, gestión y manejo adecuado del ambiente. Su práctica docente es en el área de ciencias y se basa en la observación y el registro de evidencias de los cambios y procesos naturales, así como en el desarrollo tecnológico que nos permite vivir con la comodidad actual y que nos impone retos para mantener la vida en un ambiente sostenible, con experiencia de más de 15 años interrumpidos por la búsqueda de otros caminos y especialidades, pero al que siempre regresa cada cierto tiempo. Parte importante de sus actividades es la comunicación y divulgación de desarrollo sostenible, cambio climático y gestión ambiental. Cuando estés lista, Tahir, escucharemos tu comentario. Hola, muchas gracias, Lucía. Te agradezco mucho, Lilian, haberme invitado. Debo decir que he estado presente en las semanas anteriores en este seminario permanente a invitación no solamente hacia mí, sino hacia todo el grupo de Red de Mujeres del que platicaba Lilian en un inicio. Y siempre con este interés genuino, ¿no?, de aprender, sobre todo de Lilian, porque es una muy, muy cercana amiga, pero también de la filosofía, ¿no?, y de la filosofía hecha por mujeres. Bueno, pues entonces voy a comenzar con mi comentario al texto Sopa de Murciélago, Incertidumbre y Esperanza, de la autora Ana Lilian Rodríguez Villafuerte. Este texto tiene referencia actualmente en la situación de pandemia que vivimos, ya que unos meses antes, digamos un año antes, estas palabras no nos dirían nada, ¿no? Solamente, ni siquiera nos moverían un pelo de su lugar más que para pensar en esta excentricidad. Pero bueno, pues ya que en México nos preciamos por tener ingredientes únicos, pues por ejemplo los gusanos de maguey o los escamoles, la sopa de murciélago nos abriría más oportunidades en la cocina. Sin embargo, en nuestro caso actual, dadas las condiciones impuestas por la pandemia, por COVID-19, y que desde marzo del 2020 nos obligó a cerrar de manera temporal las instalaciones escolares, nos hace reflexionar sobre la delicada estabilidad en la que se funda la vida, nuestra vida humana. Como lo menciona en su texto Lilian, la carrera científica y tecnológica, en la intención de estirar esta frágil realidad humana, nos descubre más preguntas que respuestas a estos eventos que se nos están presentando día con día. No solo para descubrir el origen de la transmisión de este coronavirus, por ejemplo, sino sobre todo cuáles pueden ser los límites y murallas, ¿no?, que se deben construir en torno al virus. Cada día descubrimos más y diversos límites higiénicos, sanitarios, medicinales, por mencionar algunos. Lilian hace énfasis en la mirada crítica con la que debemos reflexionar la información que nos llega día con día a través de las telecomunicaciones. Y a partir de esta descripción del espacio, este espacio deformado que llamamos nueva normalidad, Lilian reflexiona sobre aquellos asideros que nos pueden guiar, como la brújula guió a los navegantes, aquellos que en tiempos anteriores estaban describiendo nuevos mundos y dominando los mares.
Uno de estos apoyos del nuevo espacio o nueva normalidad que habitamos es la escuela. Entonces debemos resignificar sus procesos. Lilian nos recuerda que las escuelas, antes centros simbólicos de las comunidades presenciales, a decir de los estudiantes, de los docentes, de los directivos, de las familias, de los vecinos y administrativos, se enfrentan a un nuevo paradigma que se está construyendo sobre este nuevo espacio deformado. A partir de las deficiencias y desigualdades impuestas por la nueva normalidad, las sociedades deben garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Sin lograr, ¿y esto para qué? Pues para lograr infancias y adolescencias plenas, ¿no?, que ejerzan el derecho a la educación a través del acceso a la educación presencial o en línea o a distancia. Sopa de Murciélago nos recuerda que la educación a distancia en nuestras ciudades, sin mediar una adaptación o transformación de los sistemas familiares, personales e institucionales, nos aísla, separa a las personas, a las colonias, a los pueblos. Lilian nos lleva a analizar diferentes dimensiones en las que nos estamos apoyando en esta nueva normalidad. A decir, por ejemplo, la dimensión temporal, donde ya no hay límites para las jornadas escolares, ni laborales, ni sociales. En la dimensión profesional, las familias nos convertimos en maestros y los maestros se convierten en padres o madres al mismo tiempo. Y los y las estudiantes son hijos, pero también son estudiantes, pero también son amigos. Y todo esto se da en una dimensión espacial para la que ya no hay límites ni paredes. A través de la cámara conocemos la vivienda de las y los otros y observamos el universo de relaciones. Somos testigos de las vivencias de los otros. El concepto de privacidad debe ser redefinido. Ya no basta con aceptar o no que las plataformas informáticas divulguen nuestra información. La cámara de nuestras computadoras y celulares se vuelve el ojo del gran hermano. Lilian nos da pistas de lo que puede constituir una nueva construcción de la escuela, donde la autorregulación nos puede dar la estructura inicial para ir uniendo todas aquellas relaciones que puedan reconstruir nuestro espacio educativo. Otro punto de coyuntura será la evaluación de los procesos educativos, no solo de la etapa actual, sino de aquella nueva normalidad a la que estamos a punto de entrar, con la laxitud, como lo menciona ella, en las normas escolares actualmente. Se imponen entonces nuevos retos para las comunidades de aprendizaje. Finalmente, la sopa de murciélago nos propone construir con una mirada nueva aquella que le da prioridad a la esencia, a nuestra esencia, enfrentando la incertidumbre de la realidad deformada a la que despertamos hace un año. Y todo esto será posible a partir de la idea de comunidad con la fuerza para sobreponernos a la incertidumbre individualmente y colectivamente. Muchas gracias, Lilian. Tú sabes que tu texto nos conmocionó a todas las que te hemos escuchado y le dejo la palabra al grupo. Gracias. Gracias, Tahir. Muchas gracias, Tahir. Bueno, pues ahora vamos a comenzar con la sesión de preguntas, tanto para Lilian como para Tahir. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano y les daré la palabra en orden de aparición. ¿Alguien tiene el... Carla tiene la mano levantada. Perdón, es que no vi. Carla, por favor. Hola, buenas tardes.
Muchas gracias, Lilian, por compartir ese texto. Realmente mucha reflexión. Y precisamente mi pregunta para ti es esta, ¿no? O sea, ¿crees que realmente como sociedad estemos preparados para esta duda? Porque ya siendo modernos, ha pasado mucho tiempo de conocimiento, ¿no? Ya tenemos un cúmulo, ¿no? De este conocimiento. Entonces ya creíamos que teníamos más respuestas que preguntas, ¿no? Entonces creo que también en medida eso ha afectado mucho también mentalmente, perdón, porque, o sea, dudas pues ya teníamos, ¿no? Ya teníamos a la ciencia, ya teníamos muchas respuestas, ¿no? Entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿Si hay una aceptación por parte de la sociedad para esta duda? Gracias. ¿Le contesto, Lucy? Sí, Ya no por me favor. hablo. Ok. Sí. Gracias, Carla, por tu participación y por tu pregunta. Tristemente, yo creo que la sociedad nunca ha estado preparada para la duda. Por eso la filosofía es incómoda, ¿no? Por eso en la prepa a veces hacemos una campaña que es de filosofía que se llama Pienso, luego estorbo, ¿no? Pero yo creo que ese ha sido siempre el desafío de la filosofía. Poner sobre el papel lo que otros no quieren ver. Y no digo que otras ciencias no lo hagan igual, pero creo que la tarea de la filosofía es esta, ¿no? Incomodar, cuestionar, inocular la duda. ¿Por qué no estamos preparados? Bueno, yo hace tiempo decidí, digamos así, de manera personal, que lo único que quedaba por delante era abrazar la incertidumbre, porque toda certeza es temporal, toda certeza tiene huecos. Y entonces, claro, cuando encontramos una certeza, nos queremos abrazar a ella y construir desde ahí esto que yo llamo, ¿no?, una fotografía fija del mundo. Y entonces luego resulta que pues las cosas no salen como pensábamos, porque la realidad no es así, ¿no? A mí por eso me gusta mucho Heráclito, ¿no? Porque lo único que hay realmente es la ley del cambio. Porque los humanos somos esta híbris, esto que se desborda por todos lados. Y bueno, de alguna manera tenemos que aceptar nuestra condición, el cambio y la incertidumbre como realidades. Pero sí, no creo que sea, digamos así, no, como hacia allá vamos, yo creo que no. Y entonces, ¿crees que ahorita con la pandemia se pueda dar realmente ya este diálogo hacia la duda? No. ¿Se puede abrir? No, porque yo creo que justamente las personas, y no creo que, no digo que sea, o sea, no digo que esté mal, pero yo creo que las personas buscan certezas. Lo malo es que quieren hacer de esas certezas la explicación global, general, única. Las certezas son limitadas, son temporales. No, yo creo que todavía queda muchísimo trabajo que hacer, muchísimo trabajo que hacer. Muchas gracias, Lilian. De nada. Tenemos otra pregunta de Rosalía Guillén. Sí, pues hola a todas. Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias, Tair. Me gustaron mucho sus intervenciones y me dieron para pensar. Hay varias cosas. A ver, voy a tratar un poco como, bueno, pensando un poco en este comentario que hacías, Tair. De hecho, tú también ahí lo mencionas, Lilian, esto del como pensar el tiempo y el espacio, ¿no? Como que parecía que era muy normal estar en un salón, ves a los chavos, a las chavas, miras, ¿no? Observas, pero ahora no lo tenemos, porque a veces, bueno, ahorita nosotros más o menos prendemos la cámara, pero a los chavos luego no la prenden, ¿no? Y lo único que te queda a lo mejor es pensaba en algo en particular, porque leí el otro día, perdón, pero me pasó un texto tuyo, Lilian, sobre el sonido, y eso me ha dejado pensando mucho en estos últimos meses, porque a veces un pequeño sonido, porque yo estaba acostumbrada a lo visual, ¿no? A mirar, a ver, pero de pronto ya no está negro, son pantallitas negras, entonces, ¿y eso qué? ¿Cómo le haces ahí, no? Entonces, pensando en esta como autorregulación, yo la verdad es que todavía no lo tengo como muy claro, pero quisiera ver más bien qué piensan ustedes sobre eso. ¿Cómo se ayuda también a construir con los chavos una autorregulación, ¿no? Porque creo que eso tiene que ver no solamente con con la tutoría, sino con
pensar como en el tiempo, ¿no? Y eso está en la física, ahí como, ¿no? El tiempo y el espacio, ¿no? Como estas cosas que parece que no tienen que ver con uno, ¿no? Como que son fórmulas que están allá afuera, ¿no? Pero que en el fondo pues sí nos afectan, ¿no? Esa sería una. Y a mí me parece que, aunque hay muchos riesgos, sí también se presenta como la oportunidad del deseo, ¿no? Porque a mí eso es lo que me ha impresionado. Chicos o chicas que están a deshoras, bueno, para mí a deshoras, desde mi perspectiva, obviamente, pero para ellos están a las 3 de la mañana entregando trabajos, ¿no? Muy felices ahí. Y bien contentos al otro día, se amanecen, ya leyó mi trabajo, no sé. Digo, bueno, eso para mí era como que eso yo no lo veía, ese proceso yo no lo veía. A mí nada más llegaban al otro día y ahí me dejaban su trabajo, ¿no? No sabía qué había pasado, no sabía qué horas lo habían terminado, ¿no? Y eso de alguna manera me parece que da otra oportunidad para ver otras cuestiones, ¿no? Como de deseo. Y bueno, lo último, esto como de la imagen que mencionas, Lilian, como esta fotografía fija, ¿no? Estaba pensando que son como estas representaciones que también nos hacemos de las cosas ante el miedo y ante el, pues lo que tú ya has mencionado bastante ahí en tu trabajo, ¿no? El miedo que da que todo esté cambiando, ¿no? Hasta nuestro cuerpo está cambiando, ¿no? Eso a veces como que cuesta trabajo, ¿no? Como asimilar, y también eso se ve en la afectación en el trabajo docente, ¿no? O en pensar nuestras propias preguntas, ¿no? Como que si ya las hubiéramos, ya hubiéramos encontrado una respuesta en algún momento de nuestra vida, pero luego esa pregunta cambia o se reactualiza, ¿no? Digo, eso da como para mucho, da mucho jugo, hace que nos movamos, pero también me parece que creo que la cuestión como del dolor, que es lo que viene, mira, creo que, y por ahí va la pregunta que quería hacerte. Decías algo como que lo mencionaste así muy rapidito, un poco antes del libro de la colmena. ¿Qué es lo que sigue con como en esta como contención, ¿no? Y creo que ya, digo, siempre el mundo está lleno de guerras, conflictos sociales, etcétera. A mí me daba, la verdad, temor de que esto impacte a largo plazo en otras cosas, justamente porque no hay como ese diálogo a lo mejor que que los chicos encontraban en la escuela o las personas en el salir a la calle y saludar a sus vecinos y platicar de lo que les pasaba, o yo qué sé, ¿no? Entonces, claro, hay otros espacios, pero no es lo mismo, ¿no? Si hay una diferencia, y a lo mejor se puede uno quedar en esta imagen o en esta virtualidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí nada más quería ver si podías decirnos un poco más de lo que piensas. Muchas gracias. Ok. Entre tantas cosas, Rosalía, ya se me perdió un poco la pregunta, pero sí, yo creo que de alguna manera justo a lo que le huimos es al miedo. Por eso no nos gusta la incertidumbre, porque preferimos pensar, ¿no? Que las cosas son más fáciles, más asequibles. Por supuesto que está el miedo, claro que sí. Sobre todo en sociedades, ya no digamos heteropatriarcales, ¿no? En donde ni siquiera se nos enseña a mirarnos, a aceptarnos. Y claro, mirarte de pronto, mirar el paso del tiempo, decir, ¿y de todo esto qué va a resultar? Pero siempre ha sido igual. O sea, no es que antes hubiera seguridad y ahora no. Lo que pasa es que esto se nos revela, digamos, de una manera como mucho más contundente a raíz de la pandemia. Pero yo creo que es eso. Por eso, no en balde dicen los existencialistas, ¿no? Que la existencia es este vértigo, es esta náusea, porque eso es la existencia. Pero si no la asumimos, si preferimos dormirnos con cantos de sirenas, pues bueno, también es una opción, ¿no? También es una opción. Pero a veces la realidad nos sorprende y dices, pero ¿por qué estoy aquí? Pues hazte esa pregunta, ¿no? ¿Qué camino seguiste? Justo la pregunta te la tienes que revertir, no hacerla así como al aire, ¿no? Oh, pero ¿por qué estoy en esta situación? Pues pregúntate, búscale, recorre tu camino, ¿no? Entonces, bueno, creo que tampoco puedo responderte mucho más. No sé si te sirve esa respuesta. Sí, gracias, Lilian. Me emocioné y dije muchas cosas. No tienes que responderlo todo. Yo quisiera solamente comentar un poco, Rosalía, sobre esta parte de la autorregulación. Es una pregunta que además
en reflexiones en este grupo de mujeres, de docentes mujeres, que justamente nació antes de la pandemia, pero que se reforzó uno de sus objetivos, que era justo hacernos compañía, ¿no? Reflexionar de manera colectiva. Creo que, por ejemplo, este seminario permanente, con mucho más contexto tal vez académico, lo hace también. Nosotros somos evidentemente un grupo más pequeño, todas somos docentes del mismo sistema educativo. Nos hemos preguntado lo mismo, o sea, ¿a qué nos referimos, por ejemplo, con autorregulación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para mí ahora es más fácil que mis estudiantes estén en contacto conmigo, porque ya abrí mis líneas de comunicación, ¿no? Con ellos, y entonces ellos igual me pueden mandar un mensaje a las 11 de la noche, que a las 7 de la mañana, que a las 3 de la tarde, aunque en realidad en el modo presencial yo tenía un espacio en el que salía de mi trabajo y no volvía a saber nada de ellos hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué le estoy llamando, por ejemplo, yo autorregulación? Y no nada más a los estudiantes, sino a mí como docente académica, ¿no? Porque a mí también me ha pasado que me quedo sentada revisando cosas, textos, etcétera, y a las 11 de la noche les empiezo a escribir. Y lo noté cuando ellos me reclamaron, ¿no? O sea, de con qué derecho me manda usted una tarea o un mensaje a las 11 de la noche cuando yo estoy ocupado haciendo mis cosas. Y bueno, eso, por ejemplo, o sea, esa llamada de atención a mí me ayuda a reflexionar sobre, pues que me perdonen, porque justo este miedo, ¿no? A estar sin hacer nada, me hace perder los márgenes, ¿no? Yo le llamo márgenes a esta nueva cultura que debemos desarrollar de la autorregulación. Y, por ejemplo, algo que a nosotros nos lastima tal vez a lo largo de los días, que es ver las pantallas en negro. Una docente, una compañera me decía, bueno, pero es mejor no ver que ver lo que sucede realmente ahí, ¿no? Yo no pienso así, pero no me cierro a las posibilidades, ¿no? O sea, una pantalla en negro me abre mi imaginación. Tan solo me está escuchando el que está del otro lado, ¿no? O sea, y también los silencios, justamente, qué bueno que pudiste leer mi texto sobre el sonido, me hizo pensar también en esos silencios que hay entre los sonidos, ¿no? Y de cómo nosotros, yo por ejemplo, desde mi área que es la física, cómo empezamos a revisar el sonido y cómo, por ejemplo, ahora somos más sensibles a lo que llamamos ruido. Por ejemplo, mis estudiantes que viven en zona de reserva ecológica, para ellos el sonido de los pájaros y el viento cuando pasa por los árboles es ruido, ¿no? Y yo cuando o sea, cuando empezamos a discutir sobre qué es ruido para la física, entonces descubrimos que en realidad la naturaleza en este sentido tiene sonidos muy peculiares en frecuencias muy peculiares y que no necesariamente son ruido. Y entonces esos silencios, bueno, queremos tener esos silencios, yo le llamo a una imagen en negro, le llamo un silencio, ¿no? Te lo tienes que interpretar siempre. Y bueno, esas eran mis reflexiones a lo que tú nos dijiste. Gracias. Sheila tiene una pregunta. Muchísimas gracias, Lilian. Gracias por darme la palabra. Lo primero que quiero decir es, me tocaste, como bien decía Tahir, me tocaste el corazón, me tocaste el alma. Quería llorar porque todo lo que mencionabas me hizo muchísimo sentido, ¿no? El texto de Tahir me muero por leerlo porque una de mis grandes inquietudes es, quiero escuchar, por favor, quítenle el mute y hagan que se oiga el canal, pues, ¿no? Yo trabajo con audífonos y es horrible. Pero bueno, esto es una felicitación, agradezco muchísimo, ojalá nos puedas compartir, Tahir. Y por otra parte, estaba como queriendo, es fantástico, eso no hay nada que decirle a tu texto. Mi pregunta es más bien, como docentes en este trabajo docente y en una actitud muy negativa, yo tengo una actitud muy negativa, pienso que los empresarios, que el mundo capitalista observó que es viable esta forma de vida. O sea, fue como un gran experimento sin quererlo y se observó que funciona, ¿no? A lo que le pudieran llamar ellos funcionalidad. ¿Cuál crees que es el trabajo de un profesor en este sentido, de un docente, por supuesto que principalmente de primaria, de preescolar, ¿no?
y de universidad, para poder acercarnos frente a la distancia, para poder acercar a los jóvenes o a los niños, pues, ¿no? A un mundo, pues, más orgánico. Yo lo veo en mi hija no tiene intenciones de salir. Mi hija tiene 5 años. Y entonces me dicen, no, mamá, yo aquí con la computadora estoy bien. Y ya no es como antes, me muero por ver a mis amigas, me muero por correr, ¿no? Entonces, como docentes y como padres, ¿cuál crees que sea la propuesta para acercarnos en la distancia? Para sacarlos de la pantalla y meterlos a una vida orgánica que todavía no es viable, además. Y ya. Muchas gracias, Sheila, por tu pregunta, porque sí me da oportunidad de explicar un poco más todas estas ideas. A ver, yo lo digo en el texto y además lo creo como forma de vida, o sea, no hay recetas, ¿no? Y los humanos siempre como que tenemos esa tendencia de que nos digan cómo, que alguien venga a decirme cómo. Y pues no hay recetas. Y yo creo que pensar la educación y pensar la tarea de la filosofía en el ámbito educativo es algo que no aparece ahora con la pandemia. Es algo que nos tenemos que haber preguntado desde hace mucho, ¿no? ¿Por qué soy docente de filosofía? ¿Qué significa para mí la filosofía en el aula? ¿Por qué elijo quedarme a dar clases en el bachillerato? Es significativo, absolutamente significativo para mí. Pero porque yo creo que justamente, y por ahí veo que hay una opinión que a lo mejor nos va a enriquecer en ese punto, en Mercedes de la Torre, que nos está hablando de las pedagogías libertarias. Espero que ahorita, después de Rebeca, Mercedes hable y creo que nos va a enriquecer muchísimo, porque justamente se trata de entender qué significa para mí educar, ¿no? O sea, educar significa normalizar, educar significa domesticar. ¿Qué significa educar? Para mí educar es acompañar a otro en la construcción de su ser. Es ayudarle a descubrir esta dimensión de la libertad y la responsabilidad que como ser humano tiene con una comunidad. Pero ¿es así como la mayoría de los docentes entienden la educación? Tristemente nos encontramos con gente que se dedica a la docencia porque no encontró otra cosa, ¿no? O se siente así como de, no, yo no quisiera estar aquí con ustedes, pero pues ya ni modo. Eso no lo cambia ni la pandemia ni la no pandemia. La reflexión tiene que ser, ¿qué entiendo por educación? ¿Qué entiendo por educación? Y bueno, en este blog del que Tahir nos compartió el link, y si quieren nos lo vuelve a compartir, está el texto del que ella habla sobre el silencio y bueno, sobre el sonido y esto. Y también está un texto en donde yo hablo de lo que para mí significa la filosofía en el bachillerato. Y quizá te responda algunas de estas dudas. Pero bueno, Lucía, te doy la palabra para que les des la palabra. Sí, bien, gracias. Rebeca, ¿tenías una opinión? Así es. Bueno, pues primero quiero agradecer muchísimo por compartir este texto, porque efectivamente yo creo que a cada una de nosotras nos conmovió y nos llegó en lo más profundo, porque ¿quién de nosotras durante este proceso no ha vivido, no se ha reencontrado y ha descubierto cosas diferentes, ¿no? De cada uno, y ha vivido desde los momentos, mejores momentos, porque también hemos encontrado buenos momentos en la pandemia, como también los peores momentos, ¿no? Y en ese sentido, quiero comentar algo que me llama muchísimo la atención de todo esto, es, a ver, siempre hemos efectivamente tenido la necesidad de afirmar el futuro. Eso es hasta incluso un autoengaño, pero eso de alguna manera nos hace saber que no somos tan vulnerables, aunque lo somos, ¿no? Pero que bueno, que tenemos de alguna manera esta capacidad de poder vislumbrar un poco el futuro y entonces de pertenecer en él. Pero ahora algo que me queda muy claro es también en las nuevas generaciones, porque lo he platicado así con ciertos chicos. Fui docente durante muchos años, hoy ellos ya son universitarios, entonces cuando empecé a hacer mis pininos, y resulta, ellos me dicen mucho, es algo que me conmueve profundamente en los alumnos, es decir, maestra, pero ¿de qué sirve que hagamos esto, no? Si al final del día, pues va a ser igual y nos vamos a morir todos, entonces pareciera que de pronto estamos ya también como en una situación un tanto para los jóvenes caótica, porque así lo ven,
como a diferencia de nuestras generaciones, digo, yo tengo 35 años, a diferencia de nuestras generaciones que pues todavía teníamos como este sentido de más pertenencia o de más certidumbre, y lo que actualmente nos evidencia es esta manera de incertidumbre completa y absoluta en la que se vive día a día, pero que quizás es terrible porque no sabemos cómo transmitirla, y es terrible en este sentido hacerlo con nuestros propios jóvenes que son el porvenir. En este sentido, más que pregunta sería, más bien para Lilian, ¿cuál sería la reflexión que podría aportar desde este cuestionamiento que planteo? Sí, creo que señalas un punto muy importante, Rebeca. Y sí, justo yo me lo sigo preguntando. Y bueno, tú tienes 35 años, yo tengo 63. Y pues he visto, ¿no? He visto, oído y vivido cosas muy diversas, y sigo pensando que la incertidumbre es siempre un espejismo, y creo que justamente solo, no sé si se entiende así, solo aceptando que lo que hay es incertidumbre, podemos deshacer prejuicios, fanatismos, conformismos, porque todo lo que hay está por construir. Y no es porque sea imposible, no es porque ya no hay nada, es porque nunca ha habido nada, y lo que hay es lo que vamos haciendo. Y lo que hay es lo que vamos construyendo y entretejiendo como sociedad entre todos. Entonces, este miedo que de pronto tenemos pero es que les estamos de alguna manera transmitiendo a los jóvenes una desesperanza, pues a lo mejor justo lo que les estamos diciendo es lo que vaya a venir es lo que construyamos entre todos. Y por eso la tarea de cada uno es tan importante. Y por eso la responsabilidad de cada uno es tan importante, porque todos sumamos. Nadie se puede excluir de la tarea de hacer el mundo. Para eso estamos aquí. El mundo no está hecho. Si estuviera hecho, no habría libertad, no habría incertidumbre, no se desarrollaría la ciencia. Fue lindo cuando un día en clase, justamente eso yo les planteaba a mis alumnos de primer semestre, y les digo, bueno, ¿qué pasa si ya lo superamos todo? Si ya todo estuviera seguro. Entonces un niño dijo, pues ahí sí la vida sería aburrida, porque pues ya para qué. ¿Ya para qué piensas si todo está dado? ¿No? Justo lo que tenemos es que no está dado, que todo está por construir, pero todos estamos convocados. Ahí es donde viene el problema, porque no todos quieren hacer la chamba, ¿no? Muchos prefieren, a ver, díganme dónde está el camión que me lleva, ¿no? Ahí me subo y ya. Eso es un poco, pero porque también nos han educado así. O sea, no es gratuita esa actitud. No es gratuita, porque, como decía Rosy hace rato, pues da miedo, claro que da miedo enfrentar la vida, ¿no? Y pues bueno, yo creo que esa es una también de las tareas en las que la filosofía desde muy distintos ámbitos debe acompañar, ¿no? a las comunidades a las que pertenecemos. No sé si con eso más o menos te respondo, Rebeca. Claro, gracias. Bueno, tenemos ahora la pregunta en el chat de Mercedes Torres. Ella pregunta, desde las pedagogías libres o libertarias se ha impulsado no solo la autogestión, sino el aprendizaje desde los modelos no escolarizados, no regulados, no normativos. ¿Ha dejado de manifiesto la nueva normalidad una necesidad de cambios profundos en estas interacciones hoy medidas tecnológicamente? Yo quiero saber si Mercedes puedes abrir tu micrófono y compartirnos un poco más esta noción de la que partes. Sí, hola, gracias. Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes colectivos justo desde el planteamiento de una cosa que terminamos llamando tecnoludismo para el pensamiento crítico. Y la idea básicamente es, en esta mediación tecnológica hace falta no solamente una alfabetización técnica, sino una alfabetización digital crítica. Y creo que la pandemia deja de manifiesto cómo todo el sistema escolarizado, ¿no? Había abonado a esta
visión tecnocrática de la educación y la tecnología, y ahora pues queda muy claro que no es la respuesta completa, ¿no? Que para los docentes ha sido increíblemente complicado y confuso poder mediar estas relaciones, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí, la crítica va no solamente en relación a la nueva normalidad como una realidad rota, ¿no? Sino como un proceso que deja de manifiesto pues la crítica que se ha venido haciendo al sistema educativo normativo, cero autogestivo, ¿no? Y aunque bien se ha avanzado como en esta noción de el aprendizaje basado en proyectos o pues todas estas iniciativas desde la, digamos, desde la pedagogía más formal, a mí me parece que es un gran momento para poder incluso escuchar la voz de quienes son los protagonistas día a día, que son los chicos, ¿no? Que también, pues creo que caemos en esta cosa adultocéntrica, ¿no? De, a mí como docente me ha costado mucho trabajo, yo como, ¿no? Profesor sufro diariamente, pero pues ellos también tienen o sea, necesitan estos espacios para poder decir igual y no, ¿no? Igual yo a mis 16, con mi horario y mis hormonas cambiadas, el horario de la madrugada me es perfecto, ¿no? Y me siento mucho más a gusto y con estas nuevas identidades y corporalidades, ¿no? Pues esta distancia no me molesta tanto o me resulta mucho más cómoda, ¿no? Y así podemos sumar un montón de cosas, pero me parece que sí deja de manifiesto que el sistema educativo formal, ¿no? Como venía pues, sucediendo, pues estaba ya en crisis y se ha hecho la crítica, ¿no? Desde hace por lo menos 30, 35 años, ¿no? A estos modelos, que además pues son también capitalistas, también comerciales, también que tiran hacia allá, ¿no? Sí, Mercedes, muchísimas gracias. Yo estoy de acuerdo contigo y justamente ahora sí que yo te haría a ti también algunas preguntas. ¿Por qué tú dices es evidente, se ha criticado el sistema escolar? ¿Por qué entonces no lo cambiamos? O sea, ¿qué es de dónde tiene que venir el cambio? Una de las cosas que me ha llevado a trabajar en la formación docente y casi siempre en grupos autogestivos de formación docente es esta necesidad de que, pues lo que decía un poco hace rato, ¿no? De que nos cuestionemos qué significa para mí educar, por qué estoy en esta tarea. Y contestarla muy, muy auténticamente, aunque sea para nosotros, porque justo yo no puedo ser maestro si el otro no me importa. Y ese otro son mis estudiantes. Nosotros hemos observado en el Instituto de Educación Media Superior, en donde de las que estamos aquí está Rosalía, está Tair y estoy yo, los planteles que están los planteles de estas preparatorias, que son las preparatorias que luego les dicen las PG prepas, ¿no? Estas preparatorias están ubicadas en periferias, ¿no? En lugares complicados de la ciudad. Están en Milpalta, están en Xochimilco, en Tláhuac, arriba de la Jusco. Y entonces eso te lleva a entender, no sé, la importancia de asumirte como alguien que está acompañando a otros. Y entonces sí te tienes que hacer muchas preguntas sobre la educación, pero yo diría, completamente de acuerdo con lo que dice Mercedes, ¿cuándo, cómo, dónde podemos empezar a hacer esta transformación de la educación? Evidencias tenemos un montón y creo que justo con la pandemia tenemos todavía más, pero ¿cuándo tenemos que empezar? A mí me alienta mucho y de hecho por eso me sumé a participar en esta red mexicana de mujeres filósofas, porque a mí me alienta mucho que de pronto seamos capaces de organizarnos y como hablábamos un poco antes de iniciar ya la reunión formal,
de alzar nuestra voz, de manifestar quiénes somos, qué pensamos, qué creemos, porque yo creo que es necesario que empecemos a, no sé, que empecemos a hablar desde otros espacios en donde nos importa el mundo, nos importa la educación, pero no nada más en el sentido de certificar, de transmitir, sino la educación como esta capacidad de convocar a todos, ¿no? A construir este futuro del que hablaba hace rato. Entonces sí, a mí me parece que la reflexión de Mercedes es absolutamente importante y pues lo que nos da es eso, ¿no? Nuevas tareas, ¿desde dónde, Mercedes? ¿Cómo? ¿A quién le toca? El trabajo con los docentes de los diferentes niveles educativos a veces es de verdad, te sobrecoge, ¿no? La idea que cada uno trae de lo que es educar, ¿no? Estas ideas de poder, por ejemplo, ¿no? Estas ideas de control, estas ideas de verticalidad, que de pronto dices, bueno, ¿y por qué seguimos con eso? ¿Que no nos hemos dado cuenta que el mundo ha cambiado? Entonces, no sé desde tu experiencia, Mercedes, si puedes proponer ¿desde dónde? ¿Cómo? Sí, ¿Cuándo empezar? nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con docentes de escuela secundaria, cuando el programa de autonomía curricular, ¿no? Que era una gran idea mal implementada, ¿no? Y justo, pues, o sea, los docentes sí necesitan revalorizar su trabajo, y creo que ahí es donde yo empezaría, ¿no? Porque cuando ese trabajo que es de vital importancia para la sociedad es un trabajo precarizado, ¿no? Se convierte en algo que ya es un problema de base, ¿no? O sea, no es un tema de si tienen o no la certificación, no es si tienen o no la capacidad tecnológica, las ganas, ¿no? Ya están precarizados, ¿no? Y eso creo que es el principio, ¿no? O sea, esta visibilización de eso, que es un problema grave en la docencia en este país. Y luego, si le sumamos todo el tema de lo masivo que es el sistema educativo mexicano, todo el mundo dice, no, es Suiza. Pues no, porque en Suiza van 3 a la escuela, ¿no? Y eso está muy bien, pero aquí tenemos salones de 45 niños que están estudiando literalmente en barracas, ¿no? Por ejemplo, en Morelos, ¿no? A 35 grados en el sol, con lugares, ¿no? Donde no hay ni piso de cemento. Entonces, a mí me parece que empezar por ahí es ¿no? Primordial, ¿no? Hacer esta denuncia de, pues primero habría que desprecarizar a estos docentes, y después podríamos empezar a hablar de otro tipo de cosas que son pues de otro nivel, me parece. Eso es lo que en mi experiencia, porque la verdad es que los docentes son casi todos de una vocación impresionante, ¿no? Se dejan la vida con sus alumnos, día, noche, tarde, semanas, fines de semana, todos están ahí muy al pendiente. Yo conozco muchísimos docentes ¿no? Que la mitad de su sueldo, por ejemplo, lo compraban en dulces para sus estudiantes, ¿no? En cuadernos para los que no tenían, ¿no? O sea, en material para sus salones. Y esta cosa es, ellos son entregados y son una comunidad bastante pues, desatendida, creo, ¿no? Por la estructura social. Sí, estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias, Mercedes. Me parecía haber visto que Gabriela tenía su mano levantada. No sé si quisieras decir algo. Sí, muchas gracias. Felicitarlas a la ponente y a la comentarista. Realmente, pues muy reflexivo su postura. Y bueno, les quiero comentar, en la mañana justamente estuve también en un seminario y el ponente fue un investigador, abogado de español de la Universidad de Vigo, y platicaba que justamente esta pandemia
ha traído cambios en los juicios para establecer las pensiones alimentarias de niñas y niños y adolescentes. Entonces dice, bueno, esta contingencia finalmente vino a resolver cuestiones procedimentales y poder que el juicio sea expedito, nos facilitó llevar la audiencia, la notificación, y fijar esta pensión, ¿no? Entonces dice, pero ¿cómo fue hasta que nos vimos obligados a trabajar a distancia? O sea, finalmente algún día pasará esto, pero no debe cambiar esto en proceso, ¿no? Debe pues ya que nos vimos forzados a trabajar de esta manera, debe de conservarse estas ventajas. Entonces, bueno, les comento esto porque creo que yo también he encontrado ventajas en el sistema educativo con relación a, pues, a esta situación de pandemia. Y bueno, una de esas ventajas pues es justamente esta convivencia o esta charla que tenemos. Creo que pues que habemos personas de toda la República, no sé si allá, bueno, no porque es red mexicana, ¿verdad? Entonces, si no hubiera este espacio al que nos vimos obligados con razón de la pandemia, estos espacios o el seminario de la mañana, por ejemplo, pues no serían posibles. Creo que pues hay varias realidades entre los chicos, los medio chicos y los que ya no estamos chicos. Efectivamente, en cuestión de niñas y niños, sí, yo también soy madre, tengo a un hijo de 7 y a una hija de 10 años. Entonces, cuando comenzó esta situación, yo le dije al maestro, bueno, ¿cómo las tareas y vernos y esto? Entonces yo así en corto hablé con él y le dije, oiga maestro, pues a mí lo valioso del sistema educativo es justamente esa, o sea, que la niña cumpla pues, con reglas, que acuda a determinado horario, que cumpla con un horario, la interrelación que se da entre niñas y niños y con usted, con las autoridades, el maestro, etcétera, ¿no? Pero si no hay eso, pues los contenidos, pues yo los puedo suplir. Y efectivamente, entonces me dijo, bueno, pues no se preocupe, mándeme aquí, mándeme allá y así, ¿no? Pero él es como o sea, me encuentro así como en los dos extremos, ¿no? Él es un maestro bastante permisivo, pero a las mamás les gusta o sea, les gusta que les estén encargando y que les estén correteando, o sea, les gusta el control. O bueno, yo me di cuenta que algunas, porque, o sea, inmediatamente él es un maestro permisivo, entonces fueron y lo acusaron en dirección, y luego ya después tuvimos junta con la directora y yo con la directora le dije, o sea, discúlpeme, pero a mí pues no me da ese plus que correteen o que persigan a mi hija, que andan, porque dijeron así textualmente, es que es necesario estar encima de los niños, y yo, no, ni encima de ella, ni encima de mí, por favor, y además, bueno, yo a mis hijas y a mi hijo lo tengo en la escuela pública, ¿no? Y también supongo que es diferente la dinámica, pero es la misma o peor la supervisión a la que están sujetos. Entonces, pero las dinámicas sí son una dinámica de que a las personas les gusta. Hay algunas, porque luego una mamá también comenzó a escribirle al maestro, es que mi hijo está muy estresado por las tareas, no puede dormir, que pierde el sueño. O sea, chiquitos de 9, 10 años. Dije, no, eso no es posible. O sea, algo no está bien. Entonces, les gusta o nos gusta, no lo sé. O sea, como que es la dinámica. Entonces, a lo que voy, en cuestión de educación, creo que hay ventajas de esta situación. Sin embargo, no sé cómo pudiera aplicar con niñas y niños en educación básica, en preescolar, educación básica. Vaya, ahí sí pues para su servidora sí lo más importante
es la interrelación, y creo que los contenidos y el conocimiento pues va y viene. Ok, pues un Gracias. poco lo que decía yo en el escrito es lo que tú ejemplificas, cómo existe en estas condiciones una sobrevigilancia sobre el maestro, ¿no? Están en el aula actores que no son usuales en ese espacio educativo. Y entonces, claro, te enfrentas desde la mamá que dice, no, déjele tarea para que esté ahí todo el día, hasta los que, como en tu caso, dicen, no, yo me voy haciendo cargo de los contenidos, pero no todos los padres tienen la posibilidad de hacer eso. Entonces, yo creo que la pandemia, como muchas cosas en la vida, es paradójica, pero tiene que ver con cómo cada uno asume sus actividades, porque, por ejemplo, la precariedad laboral del docente, de la que hablaba Mercedes, pues ya estaba desde antes, ¿no? Y de pronto, bueno, pues la pandemia nos la pone delante. No son puras cosas equivocadas, no son puras cosas malas, yo estoy de acuerdo con eso, pero no porque a mí me vaya bien o a mí me vaya mal, puedo generalizar, ¿no? Ahí estaría esa falacia de la generalización. Y por eso yo hablo de que tenemos que buscar decisiones colegiadas, diálogos colegiados, para que podamos tener una mirada. Yo te puedo decir que en las prepas en donde nosotros trabajamos, observamos que con la pandemia hubo mucho más abandono escolar por parte de las estudiantes que de los estudiantes, porque a las estudiantes se les sumaron una serie de labores que tenían que ser en el hogar. Cuidar a los hermanos pequeños, ir a hacer la compra, hacer la comida, limpiar la casa. Y a los hermanos no, porque los hermanos, si tenían un trabajo, era fuera de casa. Y entonces, como el hermano el fin de semana ya había trabajado fuera, entonces ahora sí tienes tu tiempo para hacer la tarea. Pero las chicas no. Entonces, te das cuenta de, digamos, para mí esta pandemia ha ayudado a eso, como a hacer visible todo un panorama complejo, que por eso digo yo, no tiene soluciones fáciles, en la que tenemos que reconocernos todos involucrados, porque no es ponerme a salvo yo, poner a salvo mi familia y mis hijos, sino estamos inmersos en una misma sociedad. ¿Cómo le vamos a hacer? Y no es una tarea nueva, efectivamente no es una tarea nueva, pero es una tarea que nunca hemos atendido. Porque luego los humanos somos así, ¿no? Cuando vemos un sillón cómodo, pues ahí nos quedamos, ¿para qué nos vamos a andar moviendo? Entonces, bueno, yo creo que todo esto no hace más que reafirmarnos que tenemos por delante muchos pendientes, ¿no? Y a mí me gusta siempre llevarlo y desde la filosofía, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la pertinencia de la filosofía en este mundo convulso? Porque bueno, también sabemos que en muchos países, y en México también, la filosofía va desapareciendo del currículum de bachillerato. En cuanto se puede, a mí una de las cosas que me gusta del instituto en donde trabajamos, por más problemas políticos y burocráticos que haya, es que es el único sistema educativo a nivel nacional que tiene 5 semestres de filosofía. El quinto es opcional, que es filosofía política. Pero cuando tú te encuentras un grupo que ha venido trabajando, ¿no? Primer semestre, segundo, tercero, cuarto, y en quinto semestre ves esa capacidad que tienen de pensamiento crítico, de indagación, de plantear preguntas. Eso es vamos a decir, es un privilegio que es el que yo encuentro en esa escuela y por eso me he mantenido ahí. Porque de verdad creo que la filosofía es una manera como de despertar esta necesidad de sensibilidad. También no es cierto que todas las personas que estudiamos filosofía desarrollamos una sensibilidad hacia el mundo, no, porque es un trabajo también personal. Pero yo siempre regreso a esta pregunta, desde la filosofía, ¿no? La filosofía en el aula, la filosofía en la plaza pública, la filosofía en la empresa, la filosofía en todos lados. ¿Qué tiene que hacer la filosofía? Solamente buscar, como dicen, nuevas fuentes de trabajo, o realmente incidir en la realidad, incidir en el pensamiento y en las conductas, ¿no? De las personas. Nada más eso. A Gabriela pregunta, ¿en qué escuela trabajamos?
Trabajamos en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, que son 22 preparatorias, si no me estoy equivocando. O ya tenemos más. Bueno, por lo menos, o sea, hay, por ejemplo, 4 en Iztapalapa, 1 en Tláhuac, 1 en Milpalta, 1 en Xochimilco, ¿sí? O sea, 2 en Tlalpan, que una está arriba de la Jusco, donde estamos Tahir y yo, y otra está por Topilejo. O sea, en zonas... Yo cuando estuve trabajando 20 años en el Colegio Madrid, dando clases de filosofía, ¿no? Y el Colegio Madrid es un colegio privado de republicanos españoles, en donde la mayoría de los estudiantes son hijos de investigadores universitarios, ¿no? Y de repente voy al IEMS, porque además me encantaba este currículum de 5 semestres de filosofía, y lo primero que yo me topé, porque además he de decirles que cuando yo empiezo a trabajar en el IEMS, cumplo 50 años, ¿no? Y pues solamente dije, no, pues ya no sirvo. Ahí es donde uno dice, no, ya crece, ya no sirvo. Porque yo no me podía comunicar con los estudiantes. No, había un choque, yo no entendía cómo era su vida, no podía comunicarme. Y de verdad, o sea, me costó. Y luego ya pude como empezar a construir ahí con ellos y a construirme y a reconstruirme y a decir, ok, hay momentos en donde todo lo que ya sabías, no, y vamos a volver a empezar, ¿no? Empezar de cero. Y digo yo, la vida alcanza para muchas vidas. Y creo que eso es algo importante. Gracias, Lilian. Quiero aplaudir tu labor porque en mi experiencia, yo no estudié filosofía por la filosofía que se me enseñó en la preparatoria. Yo llegué a la filosofía por otro camino distinto. Entonces, yo creo que eso hace mucha falta, como tú dices, es trabajo individual de cada quien, de el entusiasmo, el compromiso, también la forma en la que se presenta la filosofía. No me gustaría decir venderla, pero sí hacerla un poco más atractiva, o sea, poner ese pequeño esfuerzo además para promover el pensamiento crítico, la reflexión. O sea, promover o más bien hacer saber que lo práctico puede nutrir a lo que ya, al pensamiento clásico que estudian los filósofos, y al mismo tiempo ese pensamiento se nutre a lo práctico. O sea, la filosofía tiene, creo que, esta virtud de poder ser interdisciplinaria, como tú dices. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario. Mercedes, por favor. Creo que escribiste en el chat, pero si podrías... Sí, bueno, es que justo pienso que esta capacidad de reinventarse, de volver a cuestionarse, de cambiar para los alumnos es, ¿no?, de lo más bonito que tienen los docentes, cuya vocación, ¿no?, es pura y plena, ¿no? Porque lo único que hacen es acompañarlos, ¿no? O sea, ego a un lado, dolores a un lado, ¿no? Cuestionamientos a un lado, porque además, pues es de valientes pararse frente a un grupo de adolescentes, ¿no? Y pues supongo que adolescentes de la periferia, ¿no? Reactivos hasta donde más, pues todavía lo hace más retador, ¿no? Entonces, sí, también creo que hace falta mucho reconocimiento, ¿no? De esa labor que no es académica, que no es institucionalidad, que es, ¿no?, de desarrollo humano 100%, ¿no? Que es ser compasivos con ellos, ser pues, amorosos de alguna forma, ¿no? Porque muchos van a estos espacios a encontrar cosas de las que son carentes en sus hogares, ¿no? En donde encuentran, pues, compañerismo, camaradería, ¿no? Y en las figuras docentes, pues, también encuentran función paterna y materna, ¿no? Además, estilo freudiano, ¿no? Entonces, también eso es algo que es importante, ¿no? Hacer reconocimiento de toda esa otra labor que se hace en las aulas, y que yo supongo que ha sido un reto enorme poder
llevarla a cabo en la digitalización, ¿no? En esta distancia y con estos medios pues limitados de alguna forma. Es un reconocimiento enorme, ¿no? A todas las que están ahí todos los días. Sí, eso es verdad. Y ahora que lo dices, Mercedes, hay una cosa que para mí se ha revelado como muy interesante, sobre todo porque ha de ser como más o menos desde hace 2 años que me metí muchísimo más, por ejemplo, con Rosalía, les digo que yo siempre andamos inventando siempre grupos de trabajo. Con Rosalía tenemos un grupo en donde hablamos de feminismo, diversidad, derechos humanos, ¿no? Y bueno, me empecé a meter mucho más en esos temas y entonces hoy las cuestiones de género se me revelan de una manera muy distinta y me doy cuenta cómo, por ejemplo, para las estudiantes, las mujeres estudiantes de la preparatoria, las chicas que tienen de 15, 18 años, el hecho de tener maestras, ¿no? La figura femenina de mujeres que les proponen nuevas rutas vitales, otras maneras de vivirse mujer, otras maneras, ¿no? De atreverse a decir, de atreverse a hacer. Creo que para muchas de ellas eso es como muy revelador, porque normalmente nuestros estudiantes todavía son la primera generación de su casa que alcanza la preparatoria, y digo que alcanza porque no muchos terminan, que esa es una de las críticas fuertes que se le hace a nuestro sistema, ¿no? La enorme deserción, pero bueno, esa es a nivel nacional. Lo que nosotros nos damos cuenta es que muchos de los estudiantes que pasan por nuestro sistema educativo, la simple posibilidad, porque es un sistema muy interactivo, un currículum muy flexible, la simple posibilidad de haber tenido esa experiencia a veces les marca de manera particular para lo que resta de su vida. Y yo he visto como en el caso de las chicas, encontrar con estos, digamos, otros modelos de ser mujer, otras posibilidades de pensarse mujer, es para ellas singularmente importante. Sí, concuerdo completamente. Hay que ser ejemplos de nuevas formas de pensar, de nuevas formas de vida, inspirar, ¿no? También creo que eso es una labor muy importante del docente, de inspirar a los alumnos. Y no sé si alguien más, todavía tenemos unos minutitos para hacer una pregunta, algún comentario. Si no, antes de darle las gracias a Lilian y a Tahir, quería decir que el próximo jueves va la línea 3 de género, mujeres, género y feminismo, va a presentar Andrea Georgina Castel una plática sobre reconocimiento y transmisión del pensamiento filosófico. En ellas lo pensaron antes, de María Luisa Femenías. Entonces, es el próximo jueves, ahí también las esperamos. Por favor, si todas me pueden acompañar, en agradecerle a Lilian y a Tahir. Un aplauso, muchas gracias. Pues yo también agradecerles a todas sus comentarios y su participación, porque creo que justo la tarea que nos toca es eso, ¿no? Estar juntas, dialogar, hablar, alzar la voz, decir quiénes somos, qué hacemos, ¿no? Y bueno, esa es una tarea que está ahí y que no termina. Muchas gracias a todas. Hasta luego. Bye, bye. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.